Hola gente, ¿cómo están? Un gusto que estén nuevamente con nosotros. Tal como lo prometimos, vamos a empezar el taller gratuito de cómo llegar y hacer una instalación de Oracle Linux versión 8 dentro de un servicio de Oracle OSI, de infraestructura Oracle, en la nube. Y con él vamos a hacer una instalación del nuevo motor de base de datos 23C Free for Developers. Y también vamos a hacer una instalación de Apex para que ustedes tengan ya un taller completo para que puedan hacer sus prácticas y puedan probar esta nueva versión de base de datos 23C. ¿Ok? Entonces, es un taller un poco largo, así que tengan un poquito de paciencia. Voy a intentar a nivel del video recortar algunas partes dentro de la parte de instalación para que no se haga muy tedioso el tema de que hayan algunos lapsos en donde tal vez no tenga mucho que decirles, ¿ok? Entonces, vamos a empezar y como les digo, lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear un, un nuevo servicio en la nube de OSI para poder hacer el despliegue de esta base de datos. Para efectos de este taller vamos a utilizar un compartment que le he puesto taller compartment. En este caso, aquí es donde vamos a hacer el despliegue de nuestra máquina virtual con las características, específicamente en mi caso, yo sí tengo algunos créditos adicionales, entonces voy a crear una máquina un poco más grande para que sea más rápido el proceso de instalación. Pero si ustedes están suscritos al servicio de Always Free, también lo podrían desplegar en una máquina. La única diferencia es que tiene que ser en AMD, no lo hagan en ARM porque no les va a servir a la hora de configuración. ¿Ok? Entonces, primero que todo, vamos a irnos aquí a las unidades de cómputo, a instancias. Como les dije, nada más verifiquemos, en este caso vamos a escoger el taller de compartment, ¿ok? Y vamos a crear una instancia. A esta instancia la vamos a llamar Oracle Database 23C Free for Developers. Y le voy a poner taller gratuito. ¿Ok? Y lo vamos a crear, como dije, dentro del taller, dentro del compartment de taller. Vamos a escoger, en este caso, a nivel de la imagen, vamos a cambiar esto, vamos a agregar, tiene que ser sobre Oracle Linux 8, versión 7, no es certificado para 23C, pero vamos a cambiar el shape del dimensionamiento. Ustedes pueden crear un estándar de un core y 1 GB de memoria RAM que será suficiente para la AMD, pero en el caso mío yo sí lo voy a cambiar y voy a escoger un AMD y vamos a escoger, en este caso, voy a aumentarle un procesador, un Oracle CPU adicional y vamos a escoger 32 GB de memoria RAM. ¿Ok? Entonces seleccionamos, en este caso, eh, ese shape para lo que vamos a requerir. Continuando con la configuración, ahora nos toca llegar y escoger nuestros dispositivos de red. En caso mío, mis tarjetas de red virtuales las tengo aquí dentro de este compartment, que es el compartment padre de donde ahorita estoy realizando este despliegue. Y vamos a seleccionar mi red a nivel de del compartment para base de datos. Vamos a necesitar asociar un archivo de llaves para podernos conectar sin ningún problema. En este caso, generalmente yo utilizo el PuTTY para abrir las llaves que ya tengo creadas propiamente para los servicios específicos de despliegue que hago. Vamos a validar con la clave que vamos a utilizar de acceso con el usuario de facto que es OPC. ¿Ok? Y vamos a cambiar, vean que de facto el tamaño del volumen de boteo desde 50 GB lo vamos a hacer un poquito más grande, vamos a hacerlo de 200 GB para que tengamos un poquito de espacio ahí para poder trabajar más abiertamente y lo demás lo vamos a dejar de facto. ¿Ok? Y entonces con esto ya empezamos la creación de nuestro servicio inicialmente con Oracle Linux para lo que sería el despliegue que vamos a requerir en este taller.
Bueno, después de unos 2, 3 minutos aproximadamente ya tenemos nuestro despliegue de Oracle Linux en versión 8. Según las características que ya ustedes posiblemente conozcan a la hora de hacer un despliegue, esta máquina virtual va a quedar definida dentro de un dominio de disponibilidad con un dominio de falla asociado. Tenemos la dirección IP, que para efectos de nosotros, yo tengo algunas configuraciones a nivel de red ahí que bloquea ciertos puertos para evitar que tengamos algún tipo de problema, pero vamos a dejarla habilitada ahorita, no vamos a usar el VPN para podernos conectar a mi área de OSI. Y como les dije, automáticamente se crea un usuario OPC que es con el cual nosotros vamos a conectar. Tiene su dirección privada también, ¿ok? Y vamos a proceder en este caso entonces a conectarnos al servicio propiamente a nivel de sistema operativo. Yo aquí he creado eh, una configuración a través del PuTTY para poderme conectar a la base de datos. En este caso, este lleva lo que es la dirección IP que tenemos acá, que ha sido creada, el puerto 22. Adicional a eso, a nivel del archivo de autorizaciones, he agregado el mismo archivo que llegamos y abrimos para poder ingresar la llave privada, ¿ok? Hay un ajuste adicional que me gusta hacer aquí, que a la parte de conexión, cada 30 segundos envío una señal para que no me desconecte del PuTTY. Y fuera de eso también vamos a dejarlo, vamos a enseñar aquí la parte de colores para que nos dé una pantalla de color blanco que sea un poco más visible y más fácil para lo que es la proyección y para que ustedes puedan ver, ¿ok? Como es la primera vez, vamos a recibir este mensaje, ¿ok? OPC. Y ahora la contraseña está asociada con nuestra llave. ¿Ok? Estamos conectados y lo primero que tenemos que hacer es que recuerden que yo les di un disco de 200 gigas. Sin embargo, aquí van a ver que la partición de root tan solo es de 24 gigas, bueno, 36 gigas más que ya se está utilizando por el sistema operativo, pero no tiene la totalidad del disco. Entonces, primero que todo, para poder ampliar esto, va a ser necesario que nos podamos utilizar a través del siguiente comando para podernos conectar como root, como el superusuario a nivel del sistema operativo. Y aquí va a ser muy sencillo. Basta con que si yo llego y reviso, como les digo acá con un df-th, ¿ok? Esta es la configuración como se encuentra en este momento. Pero si yo veo los volúmenes, cómo están configurados, ahí tenemos dos volúmenes lógicos. Uno que es el root, donde está prácticamente todo lo que es las áreas a nivel del sistema operativo, ¿ok? Y si vemos, en este caso, perdón, aquí vertí, lo que tenemos asociado ahorita en el volumen del SDA3, que es donde está en este momento todo lo que es eh, la parte de mi disco, apenas tenemos 45 gigas. Hay un comando muy sencillo que se llama OSI Grabs. Y lo que vamos a hacer con él, vamos a correr este comando y nos va a permitir llegar y ampliar las particiones de volumen lógico. ¿Ok? Entonces en este caso le digo que sí, que si quiero expandir la partición lógica es Radio Device SDA3. ¿Ok? Y de una manera muy sencilla y muy rápida, en este caso, viene que ya en este momento me dice que el dispositivo ha sido extendido de manera satisfactoria. Si ahora hacemos nuevamente nuestro comando, vamos a ver que ahora nuestra partición de root ya ahora tiene los 200 gigas, bueno, repartido con las otras particiones que se crearon para de facto a nivel del sistema operativo, pero ya tenemos 176 gigas disponibles, a diferencia de los primeros 24 que teníamos por acá. Entonces, ya ahí estaríamos listos para empezar la parte de instalación de nuestro motor de base de datos, pero antes de eso va a ser necesario instalar algunos prerequisitos que se requieren previo a la instalación del motor.
Ok, entonces como les venía diciendo, lo primero que vamos a tener que instalar son unos paquetes que son prerequisito para lo que es el motor de base de datos. Y lo vamos a hacer a través de este comando. Ok, vamos a instalar todos aquellos paquetes que se llamen Oracle rayo abajo Database. Y él nos va a permitir hacer la instalación de los scripts de preinstalación para versiones 19 y versiones 21. En este caso, que son las que pueden correr o están certificadas para correr en Oracle Linux. ¿Ok? Entonces vamos a darle un chancecito acá. Esto nos va a instalar aproximadamente unos 24 paquetes, dependiendo de qué tan actualizado es el sistema operativo. Y una vez instalado eso, ya podríamos empezar a configurar, en este caso inicialmente, a crear mi usuario Oracle, con el cual vamos a instalar el motor de base de datos. ¿Ok? En este momento está haciendo la actualización de cada uno de los distintos repositorios. Vamos a darle un chancecito. Y tal como les dije, después de llegar y hacer la actualización de los repositorios, vean de que en este caso va a ser necesario instalar, como les dije, 24 paquetes. Vamos a decirle que sí y empieza la parte de despliegue. Una vez que nosotros hayamos instalado los preinstaladores, estos paquetes que están acá, y automáticamente se va a encargar de llegar y actualizar y todo lo que son parámetros a nivel de sistema operativo y demás, para que ya todo esté listo y configurado para usar con el usuario Oracle. Si en ese momento yo le digo acá Password Oracle, vean de que ya el usuario está creado como tal. En este caso vamos a ver, yo creo que si no nos permite, voy a ponerle un password con un nivel de complejidad y que sea fácil para digital. Ahí lo tenemos. ¿Ok? Si yo le digo acá, estoy como root, entonces no hay ningún problema. Aquí estamos, ya somos Oracle. ¿Ok? Pero sin embargo, todavía hay algunas cosas que necesitamos hacer como root. ¿Ok? Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear un directorio para la instalación del motor de base de datos. Vamos a hacer a Oracle dueño de este directorio. ¿Ok? Para tenerlo ahí porque es importante para lo que vayamos a configurar. ¿Ok? Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a bajar la última versión que se encuentre disponible en este caso, bueno, la última no, vamos a bajar la versión 23C Free para poderla llegar y poderla instalar en mi servidor. Y entonces lo vamos a hacer a través del siguiente comando. ¿Ok? Aquí en este caso le voy a dar con wget. Le voy a dar la ruta desde donde podemos descargar, en este caso es donde se encuentra el paquete, el RPM de la base de datos, y le vamos a decir que lo quiero descargar en el directorio de OPT Oracle con el siguiente nombre. ¿Ok? Vean que fue bastante rápido, 1.64 gigas lo bajamos en cuestiones de unos segunditos. Si me vengo aquí a la parte de OPT, van a ver que ahora efectivamente ahí tenemos ya el paquete para instalación de Oracle. ¿Ok? De hecho, ahí la idea, yo quería dejarlo dentro de Oracle. Aquí se me fue, lo dejé un poco más afuera. ¿Ok? Para que no ande las cosas ahí regando. Y ahí tenemos nuestro paquete. ¿Ok? Entonces, lo siguiente, y ahora sí teniendo aquí el paquete a nivel del motor de base de datos, sería instalar propiamente el motor de base de datos. Entonces, vamos a hacer con el comando dnf. Le vamos a decir df d -y local install. Y en este caso, eh, vamos a decirle al paquete. Sin embargo, van a encontrar un detalle que a pesar de que nosotros hicimos la instalación de los paquetes temporales,
Recuerde que hay la versión 19 y la versión 21. A la hora de ejecutar este comando, para que me instale el motor de base de datos, me va a dar un warning donde me dice que hace falta este paquete, el paquete de preinstalación para 23C, ¿ok? Y entonces, en este caso, va a ser necesario, primero que todo, también bajar o descargar porque ese paquete dura dos. O actualizamos los repositorios donde se encuentra el paquete o lo descargamos directamente. Y lo que vamos a hacer en este caso, la forma más sencilla, va a ser descargar del repositorio en donde se encuentra dicho paquete. ¿Ok? Entonces, esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a usar el curl, -L, -O, y le digo que quiero, vamos a ver, aquí se hizo un cambio, que quiero bajarlo a OPT, vamos a ver acá, OPT Oracle, es el paquete que quiero bajar, y lo vamos a traer desde el repositorio. Ok, listo, es bastante rápido. Y entonces lo primero que vamos a tener que hacer es instalar ese paquete de la parte de preinstaladores. ¿Ok? Local install y vamos a instalar el preinstall. Ok. Listo, ya tenemos el preinstall y ahora sí nos va a permitir instalar sin ningún problema el motor de base de datos 23C Free. ¿Ok? Empieza la parte de validaciones. Y en este momento, entonces, ya empieza lo que es la parte de instalación. Aquí vamos a tener varias fases, vamos a tener que esperar aproximadamente unos 5 a 10 minutos, dependiendo de la velocidad y la cantidad de recursos que ustedes tengan. Si es en una máquina de Lossy Free, podría ser que sea un poquito más, pueden ser que unos 15 a 20 minutos para que termine la parte de configuración del motor de base de datos. Ok, entonces esperemos de que termine la instalación inicialmente de facto del motor para poder continuar con el resto de la instalación. Ok, después de unos 3 minutos, más o menos 3 4 minutos de ejecutar la parte de instalación del paquete, ya directamente aquí nos da este mensaje en donde nos dice que ahora debemos de ejecutar este archivo en esta ruta, ¿ok? Estos son los parámetros, perdón, que podríamos modificar de la parte de la instalación de facto, si quieren los vemos un instante, ¿ok? Aquí yo podría cambiar el destino donde van a quedar los archivos, el puerto que que vaya a utilizar o el set de caracteres. Eso lo podemos dejar de facto todo. Y vamos a correr ahora sí la parte de configuración del motor de la base de datos. Esto es lo que les digo que puede durar un poquito más, entre unos 10, 15 minutos o dependiendo de la cantidad de recursos, ¿ok? Aquí sí nos van a pedir algunas cosas. Primero que todo, nos va a pedir especificar algunos passwords específicamente para las cuentas administradoras, para System y PDadmin. En este caso, yo tengo ya un conjunto generalmente de password que utilizo para todos mis ambientes. Ok, voy a ingresarlo. Ok, empieza con la parte de la configuración del listener, luego directamente ya eso se los había adelantado en una publicación. El servicio de 23C se llama Free, ¿ok? Y vamos a tener a nivel del PDB, vamos a tener una PDB que se llama Free PDB 1, ¿ok? Entonces empieza la parte de configuración inicial de la base de datos
Y como les digo, aquí sí nos vamos a tardar un poquito más, nos vamos a tardar como unos 15 minutos esperando que termine el completar propiamente la instalación del motor de base de datos. Entonces, demos el tiempo oportuno para que esto pase. Bueno, en este momento llevamos 3 minutos desde que iniciamos el proceso de configuración del motor de base de datos y llevamos por un 47%. Vamos bastante bien, yo creo que va a durar un poquito menos de lo que yo les dije con la cantidad de recursos que estamos teniendo disponibles en este momento. Bueno, en mi caso en este momento hemos durado 4 minutos en llegar y instalar el motor de base de datos 23C. En este caso, aquí me da el resumen, me indica que se ha instalado el nombre del contenedor de base de datos es free y por acá nos indica que la base de datos acoplada, ese es el nombre del servicio y se llama FreePDB1. ¿Ok? Entonces, hasta aquí ya tenemos ya propiamente la base de datos instalada. Vamos a loguearnos con el usuario eh, Oracle. Vamos a irnos de una sola vez aquí con OPC. Recuerden que a partir de las versiones ya 12, inclusive no se configura ninguna variable a nivel de ambiente. Vamos a ejecutar el Aura Environment y le vamos a dar el nombre del servicio y ya en ese momento vamos a tener configurado todas las variables que tengan que ver con mi entorno a nivel del motor de base de datos. Vamos a validar en este caso el listener. Vean que ahí está el listener, está corriendo. Y vamos a conectarnos al contenedor. Ok. Ahí está nuestro contenedor de base de datos y nuestra base de datos. Authorization set container. La costumbre de que siempre se llama PDB1 y check con ID. Ok. Entonces, hasta aquí ya tenemos configurado nuestro contenedor y nuestra base de datos. Ok. Uno de los puntos importantes es que para podernos conectar más sencillamente de todo, sería bueno que tuviéramos un alias de conexión al TNS para lo que es mi base de datos acoplada. ¿Ok? Y para eso va a ser necesario también tener en cuenta cuál es el nombre del servicio al cual tenemos que accesar. Entonces, vamos a movernos acá hasta el Oracle Home. Vamos a irnos al directorio de Network y cdadmin, que vamos a tener el archivo de configuración del listener y vamos a tener el tenancy names también. ¿Ok? Entonces vamos a modificar inicialmente el tenancy names, donde lo que tenemos nada más es el string de conexión del contenedor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo soy amigo de B, entonces es el tipo de editor que me gusta. En este caso, para simplificar los temas de configuración, le voy a decir que el PDB1 va a hacer referencia a lo que es el servicio Free PDB. ¿Ok? Verificamos que esté bien escrito. Vamos a probar con el TNS-PIN de que el servicio como tal está respondiendo. Perfecto. Y vamos a conectarnos directamente al servicio. Vamos a ver, creo que digite mal contraseña. O vamos a cambiarle un toquecito acá. Vamos a hacer algo muy sencillo para poder simplificar los passwords, porque hay un tema, recuerden que no es posible crear un password sencillo, pero en este caso vamos a ponerle password de Oracle a mi cuenta de System para hacerlo más sencillo todo y a la cuenta de System. Entonces voy a crear un profile. Inicialmente voy a ponerle un profile que se llama Profile Proxy y vamos a decirle a ese Profile Proxy que va a tener, en este caso, un límite para lo que es la parte de la contraseña de manejo de password que sea nulo para evitar que me tenga que dar algún tipo de problema con la hora de configuración del password normal y corriente, ¿ok? Entonces, en este caso, vamos a ponerle, vamos a ver, nada más que, recuerden que yo nunca me aprendo nada de memoria,
Entonces, voy a poner acá y lo que necesito, vamos a ver, permíteme un segundito nada más para llegarle acá. Estamos en la parte, ya, le voy a decir que el límite de password verify function es null. Vamos a ver qué puse. Ya sé. Ya, ujú. Y ah, ah, estoy creando el contenedor. Entonces es necesario darle esto al nombre del profile. Eso es todo lo que nos hizo falta. Ok, ahí lo tenemos. Y vamos a modificar al usuario system. Yo voy a decir que el profile es este para el usuario system en todos los contenedores, o sea, incluyendo el PDB. Entonces, si en ese momento me conecto como system Oracle PDB1, deberíamos no tener problema. Vamos a ver quién está en credenciados o no autorizado. Vamos a ver qué nos está pasando por acá. Debería de darnos chance. Alter User System, es que no lo cambié, sí es cierto. Cambié el profile, pero no le cambié eso. Eso era todo. ¿Ok? Ok, ahora sí. Debería de conectar sin ningún problema. Ok, listo. Ya estamos aquí por esta parte. Ya tenemos configurado entonces una conexión rápida hacia lo que es la base de datos acoplada. ¿Ok? Permítame un segundo. Ok, listo. Permítame nada más. Voy a para un instante de compartir. Ok, aquí estamos. Ok, ahora sí. Vamos a ver qué tenemos. Fijémonos qué nos quedó en la base de datos acoplado. Ok, ahí estamos conectados. Y nos vamos a dar cuenta que en este momento a nivel de objetos vamos aquí a formatear la columna de Ordinal antes de que nos salga esto muy feo. Y vamos a extender la línea. ¿Ok? Y vamos a ver qué objetos tenemos en la base de datos acoplado. ¿Ok? Y como ven, no tenemos ninguno de los esquemas de facto que generalmente tenemos para ejemplos a nivel de la base de datos. Entonces, vamos a descargar del Git la zona, el archivito que está con todos los esquemas para poder hacer pruebas con el motor de base de datos. ¿Ok? Entonces, vamos a irnos a OPT Oracle, que es el que estamos usando para la parte de bajar acá. Aquí está todo el directorio casa donde quedó configurado lo que hemos estado instalando. Y vamos a crear un directorio que se llame esquemas demo y dentro de esquemas demo vamos a traernos del Git el archivo de configuración, el archivo para poder configurar eh, los esquemas. Ok, aquí tenemos un detalle, no tenemos instalado Git, vamos a instalarlo un segundito. Ok, vamos a install Git. Ok, recuerde que estos errores nos están dando porque estamos empezando de una máquina desde cero, ¿verdad? No, todo esto es empezando desde cero. ¿Ok? Entonces, listo, ya estamos por acá. Nuevamente nos vamos para OPT.
Oracle. Ya habíamos dicho que habíamos creado un directorio para bajar directamente aquí el archivo de, creo que no lo tenemos por acá, vamos a copiar nuevamente de la ruta y vamos a ver, dice que nos da un tema acá de permisos y vamos a ver por qué, porque si ya tenemos Oracle es el dueño, permiso delegado, a la hora de crear el árbol, ok, vamos a ver, bajémoslo un toquecito, ya vi, no me pasé con el usuario, ese es el tema, ok, opt, Oracle, ¿qué más de ejemplo? Y vamos a bajar el archivo de configuración, ok, si nos metemos acá al subdirectorio, aquí tenemos todos los archivos que tengan que ver con la parte de configuración a nivel de directamente de los demos para la parte de instalación. Un detalle que he estado observando es que si ven, falta gente aquí. O sea, yo estuve bajando del Git todos los ejemplos y los demos, pero últimamente, no sé, de antier empezaron a aparecer algunos y otros no. ¿Ok? Sin embargo, aquí sí tenemos el de recursos humanos, que es el que en general siempre utilizamos para todas las pruebas. Este sí está por acá. Este no tenemos ningún inconveniente. Entonces, en este caso, este sí lo podemos ejecutar. Este archivo tiene aquí la parte de instalación y población de, de gente. Entonces, primero que todo, vamos a ayudarle a través del siguiente comando que está en el Git para cambiar. Vamos a ver si logramos cambiar. Yo creo que sí, ya se cambió todo lo que tenga que ver. No vamos a ver si hubo alguna modificación y si no, entonces no va a ser necesario, ¿sí? Este comando que está acá está dentro del Git de la instalación y lo que me va a permitir es cambiar la ruta interna a nivel de los archivos, hacer un backup de los originales y que pueda tomar a partir de esta ruta que está acá para la parte de instalación y configuración y no nos vaya a dar ningún inconveniente. ¿Ok? Entonces, ahora lo que vamos a requerir es que, vamos a ver, creo, si no me equivoco, por acá en la parte de instalación del HR, este lo crea desde uno, yo creo que no vamos a tener inconveniente, vamos a ver si. Entonces, venimos por acá, System Oracle PDB1, vamos a ver, bueno, me falta setear la variable ambiente que habíamos salido. Ok, ahí estamos. Veamos a ver los space que tenemos creados en este momento. Ok, tenemos user, que es el que editamos, y el temp para la parte de instalación. Ok, del esquema de HR. Y entonces vamos a correr nada más el HR install. Me pide el password para HR. Voy a darle una contraseña complicada y luego la vamos a setear distinto. Nos pide cuál es el space, en este caso todo para users. Ok, y si quiero sobreescribir el esquema en caso que exista. Digo que sí. Ok, listo. Y aquí nos dice a manera de resumen que esto es lo que ha logrado configurar. Vamos a ver si es cierto. Vamos a conectarnos al PDB1. Vamos a modificar el usuario al user HL,
HL, le vamos a decir que profile es el profile proxy que hemos creado. Y ahora sí le podemos poner un password sencillo al esquema. ¿Ok? From cat. Bueno, pues aquí en distante. Porque esto nos va a salir feo, vean. ¿Ok? Entonces vamos a formatear la columna de tablas. La línea. Y ahora sí. ¿Ok? Ahí tenemos todos los objetos que ya ustedes conocen a nivel de ejemplo. Y la tabla de empleados. 107 registros. Y soy H. ¿Ok? Entonces ya tenemos el esquema de ejemplo que nos va a servir para hacer la prueba cuando ya montemos las herramientas a nivel de Apex. ¿Ok? Entonces vamos para el siguiente paso. Vamos a descargar ahora la versión de Apex desde el repositorio. opt oracle. ¿Ok? Y con el wget vamos a traernos la última versión disponible para instalación de Apex. ¿Ok? Este es un poquito más grandecito, entonces vamos a esperar un instante. Aún así es bastante rápido porque estamos en una conexión arriba en cloud, entonces no es mucho inconveniente el que hagamos esto. ¿Ok? Entonces vamos a esperar un toquecito que termine. ¿Listo? Aquí tenemos el archivo, ya lo descargamos y vamos a copiar el Apex directamente al directorio Oracle Home. ¿Ok? Nos vamos al Oracle Home. Aquí deberíamos tener entonces el Apex y lo vamos a desempacar. Y nos va a crear dentro del directorio de Apex. Ok, listo. Ahí tenemos todos los archivos para ya empezar la parte de configuración a nivel de Apex. Ok. Y ahora va a ser necesario, eh, para esto vamos a requerir el usuario sys. Entonces vamos a pegarnos al contenedor. User sys, como les digo, es solamente para fines de nuestro laboratorio, no deben de hacerlo ya en un ambiente productivo, ¿verdad? Aquí la idea es facilitar un poquito la parte eh, de manejo de claves. ¿Ok? Proxy, alter user sys, identify by Oracle, container y palo. ¿Ok? Y vamos a ver si es cierto. Connect sys, Oracle, PDB1, así se ve. Ahí estamos conectados al contenedor, perdón, al PDB y con los usuarios. ¿Ok? Entonces, vamos a proceder ahora sí a instalar el Apex. ¿Ok? Entonces, nos vamos a conectar a la base de datos acoplada. ¿Ok? Ahí estamos. Y vamos a correr el instalador de Apex. Apex ins.sql. Le vamos a decir que nos lo instalen en el Torospace de SysAox. ¿Ok? Listo. AOX, TEM y el directorio de imágenes. ¿Ok? Y empezamos la parte de instalación del Apex. Vamos a dar un tiempito que haga
ese proceso. Y una vez que concluya, vamos a proceder a la parte del cambio de la contraseña a nivel a nivel del usuario administrador. ¿Ok? Vamos a ver. Ok, ya está con la parte de ejemplos. Y está haciendo recompilación. Estamos instalando el app 22, versión 22.02. ¿Ok? Tenemos el tiempito de recompilación y ya casi seguimos con el proceso. Ok, después de unos 4 minutos y medio más o menos ha terminado esta fase de instalación de la parte del Apex. Y ahora seguidamente vamos a cambiar el password para la parte de administración, ok, para el usuario admin y vamos a ponerle un cuenta de correo electrónico, llenar estos campos y vamos a ponerle un password aquí con un nivel de complejidad para que no nos dé ningún error, ¿ok? Después de esto, de esta parte que está acá, ahora es necesario eh, que hagamos algunos ajustes adicionales que requerimos para la parte de ejecución y de configuración, ¿ok? Y lo que vamos a hacer ahorita va a ser necesario, primero que todo, desbloquear al usuario de Apex, el público, y vamos a cambiar el password a Apex Public. Vamos a poner un password nuevo y vamos a correr la parte de configuración del instalador de apps. ¿Ok? Entonces, aquí básicamente casi todo lo que tenemos que hacer es nada más aceptar los valores de facto. No vamos a poner un password al listener por el momento. ¿Ok? Listo. De ahí lo tenemos. Y ahora, seguidamente, vamos a salirnos y van a ver de que no tenemos el Java instalado. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar otra vez un toquecito con root. Vamos a ver si por acá lo tenemos el comando. Ok. Y vamos a instalar el Java. Así de sencillo. Sencillamente el comando dnf-y y instalamos el JDK17. Vamos a ver. Por algún momento. Creo que nos hizo falta por acá. Parece que no lo tenemos de este lado. Entonces, vamos a descargarlo. Vamos a ver si podemos descargar el paquete directamente. Ok. Vamos a pasarnos a OPT, a Oracle y vamos a ver. Ya. Y estamos descargando. Ok. Aquí lo tenemos. Y ahora sí vamos a hacer un dnf-y, local install y el paquete. Ok. Ya menos versión. Listo. Ahí tenemos la versión 17 instalada del Java. Ok. Y ahora vamos a probar que efectivamente
Oracle también lo puedo ver. Ok, ahí estamos. Estamos con la parte de la versión de Java. Y ahora nos va a tocar volver otra vez con root, un segundito, y vamos a instalar el ORDS. ¿Ok? Una de las diferencias es que ahora esto lo podemos hacer directamente desde acá, desde el repositorio. ¿Ok? No tenemos que bajar nada, nada más la parte de configuración a través del comando. Vamos a esperar que haga la instalación. Trabajándolo. Y una vez que hayáis instalado, con el usuario Oracle vamos a hacer la configuración del ORDS, ¿ok? Pero con el usuario Oracle, no con el usuario root, ¿ok? Esperemos que termine de bajar. Ok, listo. Está instalando. Ok, perfecto. Ok, entonces ahora sí, vamos a configurar el ORDS. Vamos con el usuario Oracle, ¿ok? Y vamos a ejecutar el comando que aquí mismo nos indica que debemos de hacer, ¿ok? En este caso nos pide qué tipo de instalación vamos a hacer. De facto siempre en la opción 2 de crear o actualizar un nuevo pool en la base de datos de VRDS, damos Enter. Nos pide qué tipo de configuración, le vamos a dar una configuración básica. El nombre del hostname podemos dejarlo con localhost, no hay ningún inconveniente. El puerto de escucha de la base de datos es el 1521. Aquí sí, el nombre del servicio es FreePDB1, que es el nombre de la base de datos a acoplar. Nos pide ingresar el username para el usuario, administrador a nivel de la base de datos, que es sys, y el password que le habíamos puesto de Oracle. ¿Ok? Me indica el tablospace donde quiero hacer la instalación, ¿sí? Le vamos a hacer en sys.x, el tablospace temporal, y luego me pide de facto que si escojo la opción 1, que es habilitar todas las características, le voy a decir que sí. Y por último, si más no me equivoco, aquí configura y arrancar el ORS modo standalone, ¿ok? Le vamos a decir que sí. Y vamos a hacerlo, en este caso, vamos a dejarlo para el puerto HTTP, ¿ok? Y en el puerto 8080. Eh, Aquí va a ser necesario que definamos la ubicación en donde se encuentra eh, el directorio de imágenes, ¿ok? Y va a ser importante acá porque tenemos que ver dónde quedó el Oracle Home. Yo creo que por acá lo teníamos en algún momento y si no, lo mejor que podemos hacer para evitar tener un problema, vamos a duplicar la sesión, ¿ok? Para evitar poner una dirección que no corresponda a la que es. Environment, free, ¿ok? ¿Ok? Y Apex. Esa es la dirección en donde tenemos el Apex instalado y lo que necesitamos ahí es el directorio de imágenes, ¿ok? Y ese es el que vamos a poner aquí como estático a nivel de la configuración, ¿ok?
Listo, ahí va configurando. Démosle un chancecito que termine esta parte. Ok, ya en este punto, básicamente ya está el servicio de REST, ya está habilitado. Ok. Sin embargo, todavía tenemos algunos temas a nivel de configuración que son importantes con el firewall. Ok. Vamos a detener el servicio ahí un toquecito. Nos vamos a ir otra vez como root. Y vamos a habilitar en el firewall el puerto 1521 y el puerto 8080, que es a través del puerto donde está escuchando el Apex. Y vamos a recargar el firewall. Ok. Satisfactorio para cada uno de los distintos. Y ahora vamos a levantar nuevamente el servicio de URDS. ¿Ok? ¿Listo? Vamos a ver si todo está bien. En este caso, recuerden que nuestra dirección IP pública es esta que está acá. Si yo abro una ventanita nueva acá, digo HTTP, dos puntos, eh, el puerto 8080, URDS, vean, debería cargarnos el apps. Aquí lo tenemos, internet, admin y la clave que le dimos. Ahora arrancar. Vean, en este momento ya tenemos el Apex corriendo directamente a nivel de la base de datos. Y no solamente el Apex, si nos vemos por acá y nos llevamos este puerto, pues está acá, copiamos acá y SQL Developer. Ok, ahí tenemos también el SQL Developer. Sin embargo, nos hace falta configurar el usuario para poderse conectar a la base de datos. Vamos a abrir acá la otra. Vamos a irnos a la sesión que teníamos previamente abierta. Ok, vamos a conectarnos a la base de datos con el usuario HRPDB1. Perdón, no, no le di la variable de ambiente. Ahora sí. Listo. Soy HR y vamos a habilitar a este usuario para que pueda conectarse a través del SQL Developer. Ok, vamos a tener, permítame un segundito por acá. Listo. Y con el siguiente comando vamos a habilitar a nivel del esquema del HR, el esquema HR en la base con este nombre. Vamos a ver si es cierto. Venimos directamente acá. Le ponemos avanzado, le digo HR, digo Oracle. Vamos a ver. Perdón, HR. Era el password que teníamos. Y ahí estamos cargando el SQL Developer. Ok. Vamos a ver si podemos conectar acá con el SQL. Y vamos a hacer una consulta en la tabla de empleados. Ok. Como ven, ya tenemos configurado el usuario, ya tenemos el Apex corriendo, ya aquí ustedes pueden crear el usuario, ya pueden hacer todo lo que ustedes saben. Recuerden que yo de Apex sé muy poco, la verdad es que no sé nada, pero
A través de este laboratorio creo que ya tienen cómo llegar y cómo llegar hasta el puro final, hacer la instalación de su propio taller. Recuerden que lo pueden instalar, deben instalarlo sobre una imagen de AMD. Pueden usar el servicio gratuito de 1 GB de memoria RAM y un octavo de Oracle CPU, si mal no me equivoco, un Oracle CPU es lo que te permite gratuito y entonces ya con eso tendrían configurado todo sin ningún inconveniente. Les agradezco el tiempo que le han dedicado a ver el taller. Comparten el link con la demás gente con los que ustedes deseen y los espero en el próximo video. ¿De acuerdo? Hasta pronto.